Hola, mi nombre es Dani Chinchilla y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy especial que es la PCR en tiempo real en enfermedades crónicas degenerativas, en un ejemplo muy clásico que es el virus del distemper canino. La PCR en tiempo real es una PCR que nos permite monitorear tratamientos, nos permite saber hacia dónde van las copias de los virus, nos permite saber si nuestro medicamento estamos manejando ante una infección crónica degenerativa tiene un efecto positivo o un efecto negativo. Nosotros, como laboratorio de biología molecular, entregamos unas gráficas de cuantificación cada vez que se envíen a procesar una PCR en tiempo real. Y esto es muy importante, la interpretación de este tipo de gráficas, ya que hay muchos datos que son muy importantes para poder entender hacia dónde va la infección de estas, particularmente en distemper canino. Entonces, acá nosotros tenemos una fluorescencia normalizada, que es la que entrega el equipo, y un ciclos. Los ciclos que nosotros manejamos la PCR, que es alrededor de los 40 ciclos, que nosotros amplificamos las target que queremos encontrar. Entonces, si en nuestra PCR se encontró un target, lo llevamos a 40 ciclos, o sea, la reacción en cadena polimerasa se va a hacer 40 veces para que se obtenga 1 billón de copias a partir de un fragmento, en este caso del virus de distemper. Entonces, acá hay algo muy importante, que es que nosotros entregamos este dato que se llama el CT, que es el Cycling Threshold. Este Cycling Threshold nos permite calcular el número de copias a través de los modelos de regresión lineales generales para poder predecir si un paciente tiene una infección aguda o una infección crónica o una multiresistencia, que lo veremos más adelante. Entonces, estos datos son muy importantes, ya que con los CTs pues calculamos los números de copias del patógeno. Entonces, siempre que mandemos a realizar la PCR, siempre debemos pedir el CT y el número de copias. Entonces, esta es la línea del threshold, que es la línea de corte que de aquí para arriba hay pacientes positivos y de aquí para abajo los pacientes son negativos. O sea, la lectura es objetiva porque la hace un equipo, no la hace una persona. Y eso es pues muy importante. Entonces, ¿cómo nosotros podemos clasificar una infección aguda? Esto es, en algunas infecciones sí se encuentra documentada. Por ejemplo, en leucemia viral felina no se llama infección aguda, sino se va a llamar una infección progresiva si nuestro CT es menor a 30. Si es mayor a 30, el CT es una infección regresiva, ¿cierto? Entonces, pero en nuestros casos podemos nosotros llegar a predecir a través de estas pruebas la capacidad que tiene la prueba para decirme si mi paciente se encuentra en una fase aguda o una fase crónica de la infección, y la podemos tener como punto de partida es el CT30. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que nosotros, para hacer el monitoreo de tratamientos en nuestra PNV-PCR, obtenemos un CT19, ¿cierto? Acá va a estar nuestro primer CT, que va a ser el 19, acá, y el número de copias pues va a ser mayor. A menor CT, mayor número de copias. Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en ese momento, el clínico instaura un tratamiento y él esperaría obtener menos copias en una segunda PCR. Por ejemplo, inició su tratamiento con un CT de 19 y pongamos acá unas 1500 copias por microlitro de sangre, por orina, por ejemplo. Entonces, esa es mi primer PCR. Ya diagnosticamos nuestro paciente y sabemos cuántos virus tiene por microlitro de la muestra que se envió al laboratorio. Entonces, en nuestra segunda PCR, lo que espera el clínico es tener un CT de 36, porque a mayor CT, menor número de copias. Y a menor número de copias, pues es algo muy positivo para el paciente porque disminuyeron las copias y quiere decir que el virus no se está replicando de una manera descontrolada. Listo. Entonces, en este momento el tratamiento es exitoso.
En nuestra tercer PCR de este mismo paciente, nosotros esperaríamos que el CT se mantenga en 36 o 0. Es como lo que de pronto debería suceder, ¿cierto? Pero pues algunas veces no obtenemos CT0, sino un CT36. CT36 significa que la dosis se encuentra ajustada. ¿Cómo la vamos a ver nosotros en las gráficas que entregamos? El CT se va a encontrar acá, un CT36, va a estar acá. Siempre que le vayamos a hacer PCR al menos una vez al año después de haber hecho estas 3 PCRs a nuestro paciente, tenemos que tener el CT36 acá. O sea, quiere decir que la dosis de interferón o lo que se esté manejando, homeopático, lo que sea que se esté manejando para el tratamiento y monitoreo del distemper, quiere decir que él se encuentra con una dosis ajustada. Si el CT se disminuye, por ejemplo, hicimos no sé, en el año 2, pues hicimos una PCR y pues pasó de 36 a 31 o 30, pues es probable que toque que ajustar la dosis. Ajustar la dosis o cambiar el medicamento, ya es criterio médico a tener en cuenta. Es muy importante. Vamos a explicar un poco sobre la curva de los anticuerpos y la curva de los antígenos que van paralelos a esta infección. Aunque PCR no tiene nada que ver con antígenos ni anticuerpos, no tiene nada que ver, pero pues es muy importante que el virus puede llegar a desaparecer en sangre y en orina, pero puede instalarse en órganos específicos. Y recordemos que ellos tienen tropismo por células neurológicas y va hasta allá, se instala y saca muy pocas copias. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque en el momento que tengamos un paciente con síndrome neurológico y tengamos una PCR negativa en sangre y en orina, tenemos que ir hacia un líquido cefalorraquídeo, contactar a la persona experta, sería un neurólogo, para que tome ese líquido cefalorraquídeo y envíe lo más pronto posible a hacer un PCR en tiempo real para distemper. ¿Es claro? Entonces, nosotros acá tenemos la curva de los anticuerpos y este es el tiempo, esta es la concentración en el paciente y este es el momento de contacto, o sea, donde están las proteínas de contacto con el paciente. Acá lo primero que se eleva es los anticuerpos IgM, que tiene su pico máximo es a los 15 días. O sea, que si vamos a hacer diagnóstico diferente a PCR antes del día 15, pues es probable que nos pueda dar negativo. Si vamos a hacerlo después del día 3 meses para IgM, también es probable que dé negativo. Entonces, pues estos son los vacíos que tienen las pruebas rápidas o incluso los inmunocom. Perfecto. Para IgG también puede suceder algo pues que se tiene que tener en cuenta en el momento de emplear una prueba rápida. ¿Por qué? Porque si hacemos la prueba antes de los 3 meses es muy probable que le dé negativo, si vamos a medir anticuerpos IgG. Y si la hacemos después de los 6 meses, pues es probable que también vaya a dar negativo. Entonces, pues son los vacíos que tienen la medición de estos anticuerpos y pues ¿cómo lo solucionamos? Pues mandando una PCR, porque PCR no tiene nada que ver con antígenos ni anticuerpos. PCR tiene que ver es con el número de copias del patógeno. Perfecto. Trabajamos directamente con el patógeno. Entonces, la curva de la concentración de los antígenos sería así para distemper canino. Por ejemplo, si nosotros acá tenemos la presentación antigénica del patógeno que infectó supuestamente el paciente. Entonces, acá una infección aguda, ¿cierto? Va a ser este comportamiento. El contacto a través del tiempo, ¿sí? 15 días, 3 meses, 6 meses. Va a ser acá y luego el virus lo que va a hacer es una multiplicación. Luego que la infección es controlada, acá en los 15 días, es controlada, luego el virus es capaz de llevarlo a una infección crónica. O sea, bajar la concentración de proteínas y volviéndose indetectable en las pruebas rápidas. Por eso es necesario hacer una PCR en tiempo real, porque aquí a partir de una copia por microlitro es detectable en la PCR en tiempo real. No tiene nada que ver. Si acá solo hay una copia,
la vamos a detectar. Imposible con la concentración de antígenos porque los límites de detección de una prueba rápida no son tan altos como una PCR en tiempo real. Entonces, esto es una infección aguda y acaba de ser una infección crónica. En las recaídas, entonces el paciente va a hacer esto. Va a incrementar la cantidad de proteínas del patógeno que se van a correlacionar con la sintomatología del paciente. Entonces, un simple contacto, ¿qué va a suceder? O por ejemplo una vacuna. Lo mismo, va a haber presentación antigénica y aquí va a haber una alta concentración de proteínas y luego el sistema inmune se va a encargar de eliminarlo. Y aquí va a permanecer un simple contacto. Perfecto. Espero haya quedado claro, espero la PCR en tiempo real les pueda ayudar a diagnosticar un paciente con distemper canino. Muchas gracias.